terapéutica. Y ahora voy a escribir porque me parece que está bueno que dimensionemos, digamos, este recorrido, porque está todo en el cuadernillo esto, en la carpeta. Pero bueno, me parece que dejarlo escrito. Él conoce en Alemania, primero, cuando está haciendo este proceso con dinámica de grupo, a... Bueno, ahí no me tengo que poner así. Siempre hago lo mismo. A Ruth Kohn, que es conocida esta mujer, murió hace poco, no hace tanto, una mujer muy anciana. Eh, yo la busqué y, bueno, era una persona importante, digamos. Con ella conoce lo que se llama el TCI, que es interacción temática centrada, y también a través de ella conoce la Gestalt. A través de ella conoce y las distintas dinámicas que desarrolla Peirce. A través de la técnica de la silla caliente, que es una técnica de la Gestalt, ahí él decide el famoso me voy de la orden, digamos. Con el acontecimiento de la dinámica urbana, él empieza a entrar en crisis con esto de poner a las personas en primer lugar que los ideales, y haciendo estos trabajos con esta mujer, decide dejar la orden definitivamente. Y bueno, acá yo le puse una cita del libro que él dice: ya no era sacerdote, no era un hermano de la orden, y sin embargo recién en ese momento me convertí en un verdadero sacerdote. Recién ahí me pude conectar con las personas desde el fondo de mi corazón, sin mandatos y límites. En ese sentido, seguí siendo sacerdote durante toda mi vida. Después se traslada a Viena y se forma en psicoanálisis. En el Círculo de Trabajo por Psicología Profunda de Viena. Y ya rápidamente tiene problema con el círculo psicoanalítico, porque conoce el trabajo de Arthur Janov, quizá alguien lo conozca, que es el que desarrolla la terapia de grito primal. Es muy importante la terapia de grito primal porque él, en la terapia de grito primal, que es una técnica que a través del grito se conecta con etapas muy tempranas de la infancia, de cuando somos bebés, del nacimiento, él descubre esto del movimiento amoroso interrumpido, descubre de alguna manera lo que serían los sentimientos primarios, ¿no? También los sentimientos secundarios, porque él va a decir que con el tiempo se dio cuenta de que había sesiones de grito primal que eran muy transformadoras, pero otras que eran como muy catárticas, pero que no llevaban a una verdadera conexión con una emoción transformadora. Entonces él ahí interpretaba que en esos casos era como más un regodeo en emociones, en sentimientos secundarios que no llevaban a una superación o a una transformación real. Eso se va dando cuenta y como que empiezan a distinguir eso dentro de la propia técnica. Simultáneamente conoce el trabajo de Eric Berne. Esto es importante porque todo esto él lo va a sintetizar en las constelaciones, por eso yo lo estoy enumerando, para después mostrarlo con más claridad. Conoce el análisis transaccional, capaz que también lo conozcan algunos. El análisis transaccional, donde aparece el análisis de guión, lo voy a poner así. Qué linda letra que tengo. El análisis de guión, ¿no? Donde justamente lo que se hace es tratar de ver cómo hay patrones, como un trasfondo, que establecen como un guión inconsciente en la vida de las personas. Y aparecen frases para solucionar esos guiones, digamos, ¿no? Entonces, de alguna manera, él acá entra en contacto, va a usar este aspecto que aprende con Eric Berne, y también, bueno, cosas que aprende acá, cuando realice lo que son las frases sanadoras, de alguna manera, ¿no? Él lo que va a descubrir
es que estos guiones son sistémicos muchas veces, no son individuales, ¿no? Claro, exactamente, sí, con la conciencia familiar, pero digo, viene de acá esta forma. Ahora vamos a ver por qué. Bueno, eh, bueno, dije, tanto con el análisis de guión como con el grito primal descubre el movimiento nervioso interrumpido, ¿no? Descubre ese tipo de trauma. Eh, Después se forma en hipnoterapia con Erickson, con Milton Erickson. No, Erickson se escribe con C. Con él, con la hipnoterapia, no voy a escribir hipnoterapia porque es muy largo, eh, él lo que aprende es la sintonía, lo que él empezó a hacer después en las entrevistas, ver la coherencia gestual, corporal y el relato, hacer un contacto. Sobre todo él dice que eh, lo que más le sorprende del trabajo de Erickson es la simpleza de sus conceptos, que él trata de trasladar también después a las constelaciones, ¿no? Y la sencillez de ese contacto y ese lenguaje, digamos, de empatía que sucedía en las sesiones que tenían. Si alguien vio alguna vez un video de Erickson, uno se duerme, lento, sencillo, y él como con en ese monotema hacía cosas increíbles. Encima estaba en silla de ruedas, yo los videos que he visto de él, como si ni se movía. Y, y a la gente le pasaban cosas tremendas, digamos. Eh, no hacía nada realmente. Después conoce a Gilligan y a muchos de los sucesores de Erickson que, aparte de profundizar en la hipnoterapia, incluyen cuestiones que tienen que ver con el aikido, con el budismo, con Oriente, ¿no? Que de alguna manera son prácticas contemplativas que él había aprendido en la orden, que algo que no les comenté, al tener muchísimas horas, a veces 18 horas al día de oración, son como formas de meditación. Él en ese proceso desarrolló mucho lo que después denominó como centro vacío, ¿no? De estar contemplando y en silencio, digamos, ¿no? Eso, imagínense que son casi 2 décadas de práctica, donde, bueno, era muy habitual esos retiros, eh, donde, bueno, no hacía nada y hacía todo esto. Bueno, después conoce la PNL. De hecho, él da cursos de PNL, cuenta, eh, con Frank Fareley, ponele que se dice así. El psicodrama de Moreno, de Levi Moreno. Esto está todo, no voy a escribir todos los nombres, está todo en el cuadernillo. Donde, bueno, el psicodrama tiene la representación más guionada, pero bueno, es muy parecido en ciertos tramos con el, el trabajo en constelaciones, ¿no? Con algunas diferencias, con bastante diferencia, pero con otros puntos en común. Conoce las teorías de Nagy, de Bonsormenshi Nagy, de las lealtades invisibles, y el abordaje sistémico de Virginia Satir. Esto es muy importante, de Satir, porque con ella conoce la llamada escultura familiar, ¿no? Entre Nagy, Virginia Satir y Levi Moreno, empieza a ver el paradigma sistémico, empieza a ver lo transgeneracional, ¿no? Que además es muy de esa época, estamos hablando de la década del 70. El paradigma sistémico empieza con los 50, 60 y en los 70 hay todo un auge, está la escuela de Palo Alto, empiezan a haber un montón en Estados Unidos, donde él iba mucho, todo un desarrollo a través de la cibernética y de un montón de teorías de la comunicación que empiezan a interpretar las relaciones humanas en clave sistémica, ¿no? Y empiezan a entender la familia como un sistema, la enfermedad mental como un mensaje de la familia expresada en un individuo, digamos, empieza todo un paradigma diferente que hasta ese momento, como no existía, digamos, en Occidente, porque también
él no lo nombra, pero bueno, esto yo lo digo de mi parte. Él también esto mucho lo aprende con los zulúes, porque los zulúes tienen un abordaje. A mí me llama mucho la atención que no lo nombre porque, o sea, los zulúes tenían un abordaje en esa clave, digamos. Y en los 80, y esto es muy importante, conoce las constelaciones familiares. ¿No? No las descubre, no las inventa, sino que las conoce a través, no voy a escribir el nombre porque es imposible escribir, que es así, le voy a escribir así, abreviado. Conoce a Tea, ¿cómo se dice el apellido? Bueno, Schofleder, ponele que se dice así, que desarrollaba la escultura familiar que hacía Virginia Satir, pero con representantes, sin la familia, porque Virginia Satir trabajaba con las familias. Y de repente, en un trabajo de TEA, él es elegido como representante de un esquizofrénico, del padre de un esquizofrénico. Y entonces él, en esa experiencia, estando representando, empieza a sentir cosas muy fuertes que él podía darse cuenta que no eran de él, pero que estaban, digamos, sintiéndolas en el cuerpo, digamos. Y eso a él es como que le rompe la cabeza de cómo estaba pasando eso. Obviamente no es algo que él cuenta ahí, que toda esa experiencia TEA no explicaba por qué pasaba, como que no se le daba mucha importancia a descubrir, digamos, todo, a descubrir, no, a sistematizar todo esto. Y después viaja a Estados Unidos de nuevo y conoce a Ruth McLean y Les Kais, que son psiquiatras que también hacían esto. Y nuevamente en los trabajos como representantes, él como que se vuelve a decir, acá está el futuro, ¿no? Esto es la forma que hay que trabajar. Cita de él que está en el texto. Es decir, que las constelaciones familiares como comprensión no habían caído del cielo, por así decirlo, sino que los trabajos de Tea, de Virginia Satir, de Ruth McLean y Les Kidd me habían transmitido una idea de conexión del alma y sus efectos hasta entonces desconocidas. Aquel acceso me facilitó especialmente el análisis de guión que había ofrecido en mis cursos durante mucho tiempo. O sea, él, bajo la experiencia de la representación y de tener acceso a información transgeneracional de hechos que no estaban digeridos, incorporando el análisis de guión, que de alguna manera interpreta que hay guiones inconscientes, él une las dos cosas, une el análisis de guión con lo sistémico y de alguna manera observa que hay guiones que muchas veces no son personales sino sistémicos, las implicancias. Él ahí descubre las implicancias, de alguna manera. Y los excluidos y la jerarquía en los sistemas, bueno, todo lo que ya ustedes ya conocen. Como todas las grandes comprensiones, aquello que más adelante llevaría a las constelaciones familiares se fueron anunciando en varias cabezas inteligentes al mismo tiempo. De cierto modo, en diversas personas ya existía en forma virulenta una idea de lo grande que actúan los sistemas familiares. Con seguridad entre ellos son Eric Verne, Tea, Virginia Satir, Ruth McLean Leskain, Monsonomen Shinagi y también el psiquiatra Jung, Carl Gustav Jung. Bueno. O sea, que todo esto pasó. Por eso es muy peligroso, digamos, cuando se piensan que las constelaciones familiares son como, bueno, lo que dice Bert Hellinger. De hecho, él tuvo muchos problemas. Micrófono. Él sistematiza y, por ejemplo, las implicancias es un hallazgo de él. Los órdenes de la conciencia familiar también, la pertenencia, la jerarquía, digamos, ¿no? No sé si esto de la conciencia personal, de pertenecer o no pertenecer, yo ahí estuve buscando mucho porque yo cuando hago la tesis descubro que Bergson dice lo mismo con otro nombre, él le llama el todo de la obligación y describe exactamente lo mismo que Hellinger y de hecho usa una metáfora muy parecida a la del equilibrio de Hellinger. Dice exactamente lo mismo. Y bueno, Bergson ese libro lo escribe, se llama Sobre los dos orígenes de la moral y la religión, lo escribe en el 30 y pico. Estamos hablando antes del paradigma sistémico. Que bueno, yo todo lo que investigué, nunca supe si Hellinger tuvo contacto con Bergson.
Y no sé si Bergson lo sacó de otro lado también, porque tampoco escuché a nadie sistematizar tan parecido a Hellinger como Bergson. Y Bergson era filósofo, no era terapeuta, estaba en otra, digamos, no sé por qué se le ocurrió escribir sobre eso. Yo cuando lo leía no podía creer, porque yo ya estaba haciendo la tesis y ni siquiera estaba buscando eso, estaba buscando otras relaciones de Bergson con Hellinger y de repente leo eso y digo, pero esto es lo mismo, digamos. Y me rompió la cabeza. Que haya tanta similitud porque era lo más importante para mí de Hellinger en relación a la conciencia personal, de esto del sentido de equilibrio y la conciencia sensible, digamos. Y es el único texto que yo por lo menos encontré que no hable de conciencia moral, sino que hable en una clave muy parecida a Hellinger. De hecho, en mi libro, en el medio libro hay una parte que se llama Interludio, que son todas citas de Hellinger y Bergson sobre eso, que yo pongo una y pongo otra para ver cómo más o menos dicen lo mismo, digamos, ¿no? Pero fuera de eso de Bergson y de todo esto, digamos, Hellinger como sistematiza todo eso, porque Bergson no habla de lo sistémico, por ejemplo. Entonces, lo que hace Hellinger es, con descubrimientos propios, con comprensiones propias, con la experiencia propia, más todo este recorrido y pasar por el cuerpo, un montón de técnica y un montón de procesos, él va como sistematizando lo que sería, nosotros entendemos como los órdenes del amor. También eso le cuesta que, bueno, básicamente la sociedad, no sé cómo se llama, del abordaje sistémico, en un momento dice, bueno, no, las constelaciones no tienen nada que ver con lo que hacemos nosotros, digamos. También, sobre todo lo que es la unión de víctimas y perpetradores y todo eso, como que desde el paradigma sistémico eh, del abordaje de Virginia Satir y de todas esas miradas, no va por ahí, no lo interpretan de otra manera y tampoco tiene una concepción de una conciencia familiar o una conciencia colectiva, como que son más cautos en eso, eh, tienen una mirada Sí, diferente, pero sí digamos. hacían configuraciones. ¿Eh? Así. Sí, y pasan cosas como las constelaciones, pero la nomenclatura teórica es completamente distinta, digamos. Yo le estoy haciendo una maestría de eso ahí en psicología y sí, nada que ver, cómo interpretan, digamos, y a la vez hacen lo mismo, de otra manera. Es muy gracioso porque es muy parecido, pero es otra cosa. Entonces como que hay una distinción. Por eso Hellinger al principio, la propia sociedad no sé cómo llamarlo, pero lo inscribían dentro de las terapias sistémicas y después dicen, no, esto no es terapia sistémica, esto es otra cosa, es un invento de Hellinger. De alguna manera el paradigma sistémico habla de lo mismo, no con ese nombre. O Jung cuando habla de inconsciente colectivo. No sé, lo que hace Hellinger es decir, bueno, a la conciencia familiar pertenece, le pone límites. Dice, bueno, el inconsciente colectivo es muy amplio, digamos, pero en la conciencia familiar pertenecen esto, nosotros vemos que esto y esto forma parte, O sea que lo ¿no? que él haría sería como hacer el método. Es Sí, como cuando un músico está inspirado de un montón de artistas y y crea crea un su género propia nuevo, música. digamos, Claro. exactamente, ¿sí? Es como creó, agarró el blues y creó el rock and roll, una cosa así. Eh, y vos lo escuchás y decís, pero es blues, pero no es blues. Una cosa parecida. Esto es algo similar. Y además hay que pensar que esa época es importantísima a nivel o sea, los paradigmas actuales de la psicología, los más revolucionarios, de la psicología, la psiquiatría, incluso la sociología, son reformulaciones de todo lo que se dijo en esa época. No hay nuevos paradigmas tan trascendentes como los que se generaron entre la década del 30, 40 y la década del 70. Es como que ahí se cocinó todo, digamos, y yo por lo menos desde mi conocimiento, que me corregirá alguien que sepa más, no hubo otras revoluciones tan trascendentes. Es como incluso la revolución tecnológica, la revolución que trajo la cibernética y un montón de teorías que surgen en entreguerras y la Segunda Guerra Mundial, después se fueron perfeccionando y hizo que la tecnología sea lo que es hoy, pero no es que parecieron cosas tan revolucionarias como esa, digamos, sino que fue más un perfeccionamiento. Creo que lo más parecido a una revolución son las computadoras cuánticas. Con la física cuántica, eso sí es como otro paradigma dentro pero eso es mucho más reciente, digamos. Pero después, ya lo que permitió pensar la teoría cibernética, de alguna manera, incluye mucho de las cosas que estamos haciendo hoy en día con la tecnología. Entonces, esto es parecido, digamos. Después se fue reformulando.